Bueno, estamos en un nuevo programa de entrevista con propuestas y en este caso estamos con un historiador. ¿Lo podemos considerar dentro del revisionismo histórico, Leonardo? Sí, sí, así es. Bueno, con el entrevistado es Leonardo Castañino, quien nos va a dar sus pareceres y sus visiones respecto de la historia y de última de la vida, ¿no? Bueno, ¿cómo le va, Leonardo? Bueno, muy bien. ¿Y ustedes? Saludo a la audiencia. Bueno, aquí estamos en la AM 1440 de la localidad de Mar de Ajó, Partido de la Costa. Está bien. Mire, nosotros hemos seguido lo descubrimos, mejor dicho, a través de un libro que habla sobre la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Sí. ¿Nos podría decir el título completo y en fin? El título se llama Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los países del Plata. Porque esa un poco fue una frase de Alberdi que decía que que fue la guerra de la triple oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro contra las provincias del Río de la Plata, porque en esa época Paraguay era considerada una provincia de la Confederación. El título en realidad me trajo alguna controversia, porque yo le puse Países del Plata, porque en esa época se llamaba provincias, a las provincias también se llamaba países, país de Tucumán, país de Córdoba. Entonces ponerle provincia contra una provincia Paraguay parecían sentirse ofendidos. Pero algunos me han preguntado, ¿por qué contra los países de Plata? Y sí, porque en realidad fue una guerra liderada por Mitre, Brasil, y fogoneada, digamos, por los ingleses, que fueron los que financiaron la guerra. Y la propiciaron. Y la propiciaron, sí. Y en definitiva fue contra las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque se endeudó Argentina, Uruguay, Brasil mismo, y destruyeron Paraguay, que también quedó endeudada y destruida, y murió el 75% de la población, ¿no? Bueno, a mí me gustaría dedicarle un poquito a esto, pero antes vamos a presentarlo para que la audiencia de aquí del Partido de la Costa y de la zona de influencia de la radio. Nosotros llegamos hasta el norte, Leonardo Castañino, hasta Chascomús. Para el oeste llegamos hasta Azul, Rauch, perfecto, y después Azul llegamos no al centro, porque lo tapan otras emisoras, pero después llegamos para el sur, hasta Necochea. Está bien. Así que más o menos este es el radio de influencia con todo lo que hay en el medio, digamos, con Tandil, con Ayacucho, Las Armas, Maipú, en fin. Sí, una buena zona, digamos. Sí, una zona importante. Una zona criolla, además. Exactamente. Mucho criollo de ahí. Sí. Yo tengo algunos amigos ahí en Madariaga, por ejemplo. Ah, claro, estamos cerquita. Tengo amigos por todos lados por ahí, porque siempre anduve trabajando, ¿no? No como historiador, pero... Ajá. ¿Usted qué profesión tiene? Además? Yo soy ingeniero civil. Ah, claro. Ahora me dedico a la parte vial, entonces he ido desde asesorar por caminos rurales a los municipios. Lo principal mío es la parte vial, que son carreteras, autopistas, obras urbanas, y específicamente hago, que es lo que estoy haciendo ahora, por eso en estos días estuve afuera, tuvimos inconveniente para comunicarnos. Estoy haciendo un camino de alta montaña ahí en San Juan, que es un poco una de las cosas que hago que no hay muchos que hagan, entonces de vez en cuando hago alguna. Claro. Así que anduvimos pateando ahí por la montaña. ¿Cuándo se comenzó a dar cuenta que estaba atraído por la historia? Bueno, yo trabajé en Tucumán, que hice también un camino de montaña, ahí más o menos empecé, sí. Después yo era profesor en la tecnológica, y había un ingeniero que era un historiador, que sabía muchísimo. Yo le preguntaba, pero
qué raro usted no se dedicó que sabe tanto historia, que le gusta. Dice, lo que pasa es que yo vivía con dos compañeros que estudiaban historia, entonces para poder discutir con ellos tenía que ir a la biblioteca e interiorizarme. Claro. Y dice, al final sabía más que yo, y a mí me pasó un poco lo mismo. ¿Ah, sí? Y después empecé a leer de Rosas, que fue lo que, digamos, me despertó la curiosidad, porque yo decía, ¿cómo? Esto no es lo que nos cortaron en el colegio. Así que ahí escribí 2 libros sobre Rosas, uno que se llama La Ley y el Orden y otro que se llama Sombras y Verdades. La Ley y el Orden. La Ley y el Orden. Ajá, perfecto. Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Y después yo estuve trabajando en el Puente Iguazú, el Puente Internacional. Ajá. Entonces, como era un consorcio, de una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, y la otra empresa era brasileña, entonces tenía que aprender portugués. Uh-huh. Entonces entré a una librería a ver qué podía leer para aprender portugués, y compré un libro sobre la Guerra de Paraguay. Y la verdad que es terrible, ¿no? Es impresionante, una cosa muy salvaje. Y entonces, bueno, después ya con esa, digamos, punto inicial, y yo además, como había escrito los libros sobre Rosas, uno sobre Artigas, y está todo muy relacionado. Entonces empecé a estudiar más profundamente lo de historia, lo de la Guerra Paraguay, a investigar, y saqué ese libro que la verdad que se hizo conocido, porque incluso me han invitado a Paraguay, de muchos lados, en fin. A la mitad de los argentinos no le ha gustado porque veo que hay mucho mitrista, entonces sí, claro, le cuesta asimilar las verdades, ¿no? Pero yo creo que, o sea, lo escribí con honestidad histórica. Ahora, bueno, alguno puede tener otra opinión, yo la respeto, pero me parece que fue una guerra injusta, además, contra un país que en realidad era nuestro aliado natural. Totalmente. Incluso Paraguay fue fundadora de Buenos Aires. Ajá, eso no lo tenía. ¿Cómo es eso? Y bueno, la primera fundación, hicieron la primera fundación, después se despobló Buenos Aires y después los paraguayos volvieron a fundarla. Incluso, bueno, fue el gobernador Hermandarias, que es ahí de la provincia de Santa Fe, venido de Paraguay, en fin, fue un poco, sí, fue fundada por Paraguay, digamos, incluso hubo bastante relación. Durante las invasiones inglesas lucharon también los paraguayos. Y quedó esa relación. Lo que pasa es que después, en 1810, cuando hicieron la Revolución de Mayo, hubo varias provincias, digamos, que no adhirieron a la revolución. Por ejemplo, Montevideo, Córdoba, el Alto Perú, entonces, ni Paraguay. Y entonces, los porteños, la Junta de Buenos Aires mandó al ejército de Belgrano a convencerlos, entre comillas, al Paraguay. Y se dio la paradoja que ahí peleaba Belgrano bajo el pabellón español y a nombre de Fernando VII con los paraguayos que tenían el mismo pabellón y el mismo rey. Claro. A raíz de eso, Paraguay se aisló completamente. Entonces hubo, digamos... ¿Quién gobernaba Francia ahí en ese momento? Bueno, había un gobernador español que era Velasco. Ajá. Después a Velasco se hizo como una especie de revuelta, revolución contra Velasco, lo obligaron a gobernar con una junta que era el propio Velasco y 2 paraguayos, uno de ellos era Gaspar Rodríguez de Francia. Uh-huh. Pero después a Velasco le encontraron algunas cartas, algunas relaciones que tenía con los brasileños, entonces con ese motivo lo sacaron y quedó 3 paraguayos. Y Francia era un abogado que había estudiado en Montserrat, en la provincia de Córdoba, en el colegio de Montserrat, y era el hombre fuerte, pues un hombre de carácter, desconfiado, inteligente, en fin, firme. Yo el Supremo. Claro, entonces al año, a los 2 años lo nombraron dictador perpetuo.
Y entonces él se aisló completamente. Con Artigas tuvo alguna relación, porque Artigas había formado la Liga de los Pueblos Libres, que era Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba, y lo invitaba a Francia a formar parte de la Confederación. Pero Francia, un poco desconfiado, porque él decía, Artigas es un hombre de abajo, decía, ¿no? Y por otro lado, por no enfrentarse con los porteños, tuvo que sí, que no, bueno, no se adhirió, digamos, ¿no? Cuando sube Rosas, hicieron como un pacto de palabra, porque Rosas manda a un emisario que se llamaba Rosena, lo manda a Francia, a Paraguay, y tiene una entrevista en privado con Francia que no se supo lo que habló, porque hablaron ellos dos, pero por lo que sucedió después, se supone que lo que hicieron un pacto de mantener el status quo, o sea, ni Paraguay pedía la independencia, ni la Confederación los adhería por su cuenta, que era un poco la política que tuvo Rosas, tanto con Paraguay como con Uruguay o como con el Alto Perú. Entonces quedó así como un status quo, digamos, con la situación como estaba. Ahora, después cuando muere Francia en 1840, lo sucede Carlos López, que era más aperturista, que era un abogado. Entonces declara la independencia y manda un emisario a Buenos Aires a hablar con Rosas, ¿no? Estuvo un mes acá y lo trataron muy bien todo, pero en definitiva Rosas le contestó en una carta oficial donde le decía que él no estaba ni a favor ni en contra de la independencia, pero que eso lo tenía que resolver, siendo una provincia argentina, lo tenían que resolver entre todas las provincias. Entonces, que cuando se pacificaran las provincias, porque estaban en guerra contra los anglo-franceses o contra Santa Cruz de la Confederación Peruano-Boliviana, entonces dijo que cuando pase todo eso lo iban a considerar. Pero en una carta privada le mandó las verdaderas razones, que fue un vaticinio de lo que pasó después, porque le decía, no nos conviene separarnos. ¿Quién le decía a quién? Rosas. Rosas le decía a Carlos López. Carlos López, sí. Le decía, no nos conviene separarnos porque se le va a llenar de lojistas y de extranjeros que después les va a pasar como nosotros, que no sabemos qué hacer y tienen más derechos que los autóctonos de acá. Claro. Y además nos vamos a debilitar los dos y nos van a invadir los brasileños, que fue lo que pasó, porque primero lo sacaron a Rosas y después de eso se unió el mitrismo argentino con Venancio Flores y con uruguayo, y con Pedro II brasileño, con la financiación de Rothschild a través del Barón de Mauá, y invadieron Paraguay. Tuvieron 5 años peleando, ¿no? Ahí Carlos López después muere y lo sucede el hijo, que era Francisco Solano López, que fue el que estaba de jefe durante la guerra. Ahí Solano López cometió otro error, porque cuando se peleó, cuando se enfrentaron Urquiza y Rosas. No, Urquiza y Mitre, Rosas ya lo habían... había pasado. Fue en el año 59 y 61, hubo la batalla de Pavón y la de Cepeda. Y López hizo de mediador, lo hizo ponerse de acuerdo a Urquiza con Mitre, que incluso el hermano de López dijo, me parece que acabas de trenzar la soga con que nos van a ahorcar, y efectivamente Mitre después lo hace sacar, lo ayuda a Venancio Flores a que desaloje al gobierno blanco, que era federal, de la banda oriental, y lo ponen a Venancio Flores, que era unitario, masón, en fin. Entonces, ahí hacen el pacto el pacto de la Triple Alianza en el año un año antes de la guerra. La guerra
se declaró, la declaración de guerra se hizo en mayo de 1865, pero un año antes, en la punta del arroyo Rosario, que es un arroyo que está ahí en Uruguay, se juntó Elizalde, que era el ministro de Mitre, Venancio Flores, un brasileño que era Saraiva, y un inglés que se llamaba Thornton, y ellos ahí hicieron el pacto de alianza. Eso se sabe porque ellos mismos lo confesaron después en documentos, en cartas. Claro. Hicieron un pacto sin firmarlo. Después, ¿qué pasó? No sé si me estoy extendiendo mucho, pero... No, pero está bien. Bueno, lo que pasa es que bueno, nosotros queremos saber tantas cosas que usted... No... Bueno, le termino rápidamente. Paraguay era digamos, aliado o tenía amistad con Uruguay porque era la que le posibilitaba la salida al mar. Porque Paraguay tenía flota mercante y todo. Entonces, cuando Mitre lo financia a Venancio Flores para que desaloje al gobierno y los brasileños lo atacan, eso fue en octubre del 64, López le advierte, ojo que si ustedes invaden Uruguay es casus belli, y fue lo que pasó. Tenían un convenio entre los brasileños y Brasil, entre los brasileños y los paraguayos, porque los paraguayos en 1801 le habían arrebatado a Mato Grosso. Ajá. Y le presionaron a López para que lo dejara pasar por el río. Bueno, llegaron a un arreglo con Carlos López, que podían pasar por el río, pero con un cierto tonelaje, con un cierto armamento, y además debían entrar en los puertos para ser inspeccionados. Entonces, en noviembre de 1864, los brasileños mandan un barco armado y pasan de largo en Asunción. Entonces López le incauta el barco, los toma prisioneros, le confisca el armamento y le declara la guerra a Brasil. Y a partir de ese momento, Argentina pasa a ser beligerante contra Paraguay, porque se declaraba neutral, pero le daba armas a los brasileños, los dejaba pasar por el río. Cuando bombardearon Paysandú a fines del año 64, venían a cargar bombas acá al puerto de Buenos Aires. Y además no lo dejaban pasar a López por Entre Ríos, o por Corrientes, mejor dicho, para ir a defender Uruguay. Entonces López le declara la guerra a Argentina, y le declara la guerra en fines de marzo del 65, y manda un emisario. Y Mitre, ¿qué hace? Lo pone prisionero al emisario y esconde la declaración de guerra, a esperar que los paraguayos pisen tierra correntina. Entonces, cuando ocupan Corrientes, nos atacaron sin declaración de guerra. Entonces ahí le declara la guerra a Paraguay. Claro. Hicieron lo que hicieron los norteamericanos en Pearl Harbor, porque sabía que los japoneses iban a atacar Pearl Harbor, y no dijeron nada para tener una excusa para entrar en la guerra, ¿no? Uh-huh. Bueno, así fue. Y formalmente se terminó de firmar el 1 de mayo del 65. Bueno, estamos dialogando con el historiador, el ingeniero Leonardo Castañino, y estamos hablando fundamentalmente, la conversación surgió a partir de una de sus obras, que es La Guerra del Paraguay, etcétera, etcétera. Es más largo el nombre, y bueno, y estamos muy entusiasmados por conocer su opinión al respecto y sobre otros temas que tienen que ver con la historia y con el acontecer de esta Latinoamérica. Aquí en la costa, Leonardo Castañino, hay una colonia paraguaya muy importante, hay también una colonia boliviana muy importante, y yo le diría que en toda la costa, porque Pinamar, sí, claro, todo esto fue construido mucho por las colonias bolivianas, paraguayas, chilenos, hay muchos acá también, ahí están los centros chilenos y todo eso. Así que sí, yo estuve por ejemplo, yo estuve trabajando en Ushuaia, ¿no? Ajá. Los paraguayos, había muchos paraguayos que son muy buenos como carpinteros de obra y claro, como armadores. ajá,
Y después los bolivianos también son muy trabajadores y son... me acuerdo que tenía un capataz que decía, para cavar zanja hay que contratar bolivianos, porque son medio de patas cortas, decía él, y entonces no se estropean la cintura, y efectivamente, los tipos rendían muchísimo. Sí. Y yo con los paraguayos siempre tuve muy buena relación, ¿no? A mí una de las cosas que me impresionó de la obra que leí suya, que leí una sola, pero me pareció excelente. Yo he leído otras cuestiones relacionadas con la guerra de la Triple Alianza, como son la guerra del Paraguay de José María Rosa, en fin, he leído otros, varios, 3 o 4 o 5. A mí me impresionó lo suyo por la conjunción tan justa que hizo entre la documentación que usted utiliza para narrar la historia, los hechos, y la interpretación. O sea, tiene un equilibrio muy justo para mi modo de ver, ¿no? ¿Eso tiene que ver algo con su carácter de ingeniero civil, que adoptó esa postura tan clara, o qué? Y la verdad que no sé, yo muchas veces digo, yo soy medio paisano, ¿no? Medio criollo, pero probablemente el ingeniero, yo al principio cuando tenía que me invitaban a hablar, o yo me daba como vergüenza, porque decía, ¿cómo yo soy ingeniero? Esto me llaman historiador. Pero alguien me dijo algo que me hizo ver las cosas desde otro punto de vista. Dice, vos la ventaja que tenés es que no tenés compromiso con la historia oficial. Entonces vos decís lo que pensás que es, que la interpretás, y decís lo que creés que es la verdad, y es cierto. A mí, yo con esto no tengo interés en quedar bien con nadie. Está bien. Soy amigo de todos, pero soy más amigo de la verdad. Entonces cuento lo que me parece que es la verdad, que me puedo equivocar, no voy a decir que no. Pero la guerra de Paraguay, los únicos que salieron beneficiados fueron los ingleses, que sin disparar un solo tiro, ni derramar una gota de sangre, empeñaron a la Argentina, a Brasil y a Uruguay, y a Paraguay, y se quedaron con todo Paraguay, entre los brasileños y los ingleses se quedaron con la tercera parte de Paraguay. Y fue una guerra en realidad para mí del liberalismo y de la masonería en contra de Paraguay. Por ejemplo, Paraguay estaba prohibida la masonería. La primer logia masónica se formó al mes de haber caído Asunción. En cambio, del lado argentino, del lado de los aliados, eran todos masones. Mitre, Sarmiento, Venancio Flores, Pedro López, el conde de U, todos los Caxias, todos los oficiales del ejército eran casi todos masones. Y el que financió la guerra, que es el conde, ¿cómo es? El barón de Mauá. Mauá, sí. Sí, bueno, y era testaferro de Rothschild. Así que bueno, eso es la... Usted podría contarnos a mí, a la audiencia de la región, ¿verdad? ¿Cómo era el estilo de vida y la ilustración y el avance del pueblo paraguayo, la situación del pueblo paraguayo hasta la guerra de la Triple Alianza? Bueno, en ese momento los paraguayos eran mucho más instruidos que los argentinos y que los uruguayos, y ni que hablar de los brasileños. Por ejemplo, los brasileños, los paraguayos tenían ferrocarril, tenían telégrafo, acá andaban a caballo. Cuando los brasileños, que eran el ejército estaba compuesto casi todo por negros, por esclavos, que iban a pelear en una tierra que no era de nadie, que no les pertenecía, ni sabían ni qué era. Inclusive hay una anécdota ahí de alguien que cuenta que habían mandado a un grupo de gente a levantar los cables de un telégrafo, y uno de los brasileños dice, ¿para qué queremos estos alambres que están escritos en otro idioma? En cambio los paraguayos sabían, casi no había analfabetismo. El mismo Alberdi decía, no hay un paraguayo que no tenga uno o más oficios. ¿Qué tal? Y que no sepa leer ni escribir. Inclusive en el ejército llevaban un carro que era una imprenta, y
hacía periódicos, distribuía periódicos que a veces estaban redactados en guaraní, en castellano y a veces en brasileño, entonces los dejaban como que se le habían caído para que los agarren los enemigos. Era un pueblo muy instruido, y además de eso, ellos defendían su tierra, porque Francia lo que había hecho, había conservado algunos territorios que eran estancias de la patria, que era criaban haciendas para repartirle a los pequeños productores, fabricaban armamento, había inclusive unas fundiciones para hacer equipos de labranza, y el resto lo había distribuido en todas pequeñas chacras que se lo daba así a pequeños propietarios que tenían la obligación de permanecer en el país y en la chacra que le daban. Claro. Y hay testimonios que decían, nosotros éramos felices, trabajábamos 2 veces al año, uno para sembrar y otro para cosechar, y el resto nos pasábamos abajo un árbol tocando la guitarra. Eso lo decía. Y para que usted vea, en Paraguay había, en esa época, cuando empezó la guerra, había 460 escuelas. Y usted fíjese la proporción, porque tenía más o menos 800 a 1 millón de habitantes, y había 460 escuelas. Claro. Cuando terminó la guerra las destruyeron a todas, dejaron 1 o 2 y el resto le dinamitaron todas las fábricas de fundición, todo, hicieron un desastre. Y por supuesto los endeudaron, y porque Paraguay no tenía deuda externa. Era el único país latinoamericano que no había tenido empréstito. Claro, acá había tenido el empréstito Baring, que pidieron 1 millón de libras esterlinas y llegaron 60.000. Claro. Y allá no tenían, y después pasó lo mismo, le dieron empréstito, se lo afanaron en el trayecto, no les llegó nada, los empeñaron, digamos, eso fue lo que pasó. O sea, les hicieron pagar el hecho de ser independientes, de ser soberanos. Sí, claro, porque era un mal ejemplo para el resto. Era un país autónomo que no dependía de las potencias extranjeras, incluso hacían trueque. Ellos tenían su propia moneda y para casi no comerciaban con afuera, pero vendían, por ejemplo, cuero, tabaco, hierba, qué sé yo, incluso mandaban a Europa, y hacían trueque. Bueno, nosotros le mandamos tanto un barco de cuero, ustedes manden motores para los ferrocarriles, qué sé yo. Ajá. ¿Y la instrucción de las Fuerzas Armadas paraguayas cómo se desarrollaba? Bueno, y le cuento otra cosa. Después de la guerra hubo unos científicos europeos que dicen que el pueblo paraguayo medía aproximadamente unos 10 centímetros más que los aliados. Ajá. Porque la alimentación era más compensada, comían además de carne, comían verduras, cereales. En cambio acá los paisanos comían carne nomás y mate. Y con respecto al ejército paraguayo, se formó medio después. En principio eran medios como milicias, digamos, cada propietario tenía obligación de tener 2 o 3 caballos y armas para defenderse, que en general eran armas blancas. Después empezó a... Cuando dice después, Leonardo Castañino... Al armarse la guerra. Ajá, perfecto. Ajá. Y lo que pasa es que eran muy aguerridos, peleaban, que yo, 1 contra 5 o contra 10, en esa proporción. ¿Por qué? Porque ellos estaban defendiendo su territorio. No es lo mismo, si usted defiende el living de su casa, no es lo mismo que el que va a quedarse con el living de otra casa. Claro. Sí, totalmente. Además, después de lo que narró usted antes, esto de que eran propietarios de la tierra, o sea, claro, muchos. Claro. Después el armamento era menor, porque ellos habían comprado armas que no se las entregaron, usaban los fusiles, por ejemplo, eran de avancarga, eran de cañón liso, y muchos de los cañones los fundían ellos, sus propias fundiciones, pero eran cañones de bronce, no eran los cañones que tenían los ingleses, que mandaban los ingleses, los fusiles
fusiles, todo eso era mucho más avanzado. Ajá. Así todo, fue una guerra muy peleada, porque, por ejemplo, en Curupaití, que habían hecho, los paraguayos habían hecho una trinchera, y Mitre, que se creía el gran estratega, los atacó. Lo atacó la armada brasileña y Mitre por tierra. Murieron 9.000 aliados, 9.000, y murieron 92 paraguayos. Claro, claro. Que acá en Buenos Aires decían, es más fácil contar los sobrevivientes que los muertos. Claro. Incluso Sarmiento dijo, el único capaz de haber hecho matar a tanta gente es Mitre. Y no mataron a todos porque un jefe brasileño lo obligó a retirarse, porque si no los matan a todos. Cuando comenzó la guerra, el conductor militar de la Triple Alianza era Mitre. Ajá. Lo que pasa es que Mitre era un orgulloso, un patobica, digamos, era un enfermizo del orgullo. Él quería, entonces lo embaucaron porque él iba a ser el jefe de la alianza, iba a ser el jefe de Latinoamérica después. Pero cuando se dieron cuenta que como militar era un desastre, lo sacaron. Ajá. Y hubo uno que decía, a Mitre los brasileños le hacen tragar amargo y escupir dulce. Mitre, había uno que decía, Mitre es el único general que perdió hasta un desfile, porque fueron un desfile, se equivocaron de calle y llegaron tarde. Lo que pasó con los indios Pampa acá en Sierra Chica, ¿no? Sí, ¿cómo es? ¿Usted la sabe esa narración para contar a los oyentes? Sí, bueno, en Sierra Chica, fue a escarmentar a los indios. Y yo digo que ese fue el único ejército que fue como caballería y volvió como infantería, porque los indios le comieron hasta los caballos. Y no solamente eso, sino que después él mintió, porque en los partes de batalla dice, bueno, nosotros éramos 400 y los indios eran como 900. Y entonces le empezaron a preguntar, bueno, en realidad nosotros éramos un poco más y los indios un poco menos. Al final, ¿cuántos eran? Se pegaron una paliza de 4 indios y... Cuando Mitre, es destituido, digamos, más allá de cómo haya figurado en la prensa y todo eso, de la prensa porteña, de Paraguay y tuvo que regresar, ¿qué es lo que hizo? Mitre, y sí, nos mintió a todos. Lo que inventó la historia, eso es lo que hizo. Mitre tenía un séquito de aduladores y claro, uno lo dejaba hablar, el tipo envolvía a cualquiera, pero después de la guerra hizo un papelón, porque lo mandaron dice, che, ahora arregla esto. Fue a Brasil, los brasileños lo despreciaron, los uruguayos dijeron, no, nosotros no nos metemos. Fue a Paraguay también, hizo un papelón. Lo poco que podría haber recuperado Argentina de Paraguay, lo perdieron gracias a Mitre. O sea que en definitiva no hizo nada. Para mí fue un desastre. Si me escuchan en el Diario de la Nación me van a venir a buscar, pero lamentablemente es la verdad, yo no lo puedo ocultar. No, pero además lo que no es porque estemos hablando, pero realmente con usted presente, digamos, pero lo que usted dice lo ratifica con la documentación, así que no es que lo inventa. Sí, no, a mí, yo he discutido así bastante, o sea, cambiado impresiones, pero cuando digo algo, a lo mejor en el momento no me acuerdo de memoria, pero claro, lo digo con datos leídos sacados de algún lugar, ¿no? Pero hay verdades que no se pueden ocultar, por más que nos duela. Algunos dicen, no, pero vos sos contra la Argentina. No, yo no soy contra la Argentina, yo estoy a favor de la verdad. La verdad fue esa. Y lamentablemente, como yo dije hace un rato, el aliado natural nuestro era Paraguay, y hubiéramos sido una potencia. Una potencia hubiéramos sido. Al final, ¿qué ganamos? Destruyeron a Paraguay. En Paraguay mataron al 75% de la población.
¿Cuánto? ¿El? El 75%. Y de los paraguayos mayores de 10 años mataron al 97%. Es un genocidio. Sí, claro. Y Sarmiento decía, es providencial que haya existido López para hacer desaparecer de la tierra esa raza guaraní. Y todavía no sé, dice que el maestro, nuestro maestro, no sé. Usted que habla en su libro de la relación de Francisco Solano López con Estados Unidos. Sí. ¿Qué nos puede ilustrar al respecto? Bueno, él tenía incluso un hijo que estudiaba allá, pero además el cónsul norteamericano estuvo en Paraguay, incluso describe parte de los episodios de guerra, lo he sacado de la descripción de él, quería que se arreglen. Lo que pasa es que los aliados, sobre todo Mitre y Pedro II, no querían arreglarse de ninguna manera. Ellos rechazaron todas las propuestas de paz que hizo López o que hizo el cónsul norteamericano, siempre rechazaron. Cuando se juntaron en Yataití Corá, que López le propuso dar por terminada la guerra, que ya habían derramado demasiada sangre, Mitre le dijo, bueno, yo no estoy autorizado a tomar una decisión así, vamos, lo tengo que consultar con mis aliados. Los brasileños ni siquiera quisieron participar en la entrevista. Y al otro día o los 2 días le dijo que no aceptaban y que quedaba todo como está, y siguió la guerra. Pero López muchas veces quiso, yo no sé, no me acuerdo ahora si eran 6 veces, 8, 10 veces, que quiso arreglar y no hubo caso. ¿No? Ellos que querían destruir Paraguay, eso fue la verdad, querían comerse a Paraguay. Y les resultó un bocado bastante indigesto, porque no le fue gratis tampoco, ¿no? Claro, para nada. Bueno, estamos dialogando con el ingeniero civil Leonardo Castañino, quien además es historiador. ¿Qué es primero usted, Leonardo? ¿Qué se siente hoy día, no? ¿Ingeniero más que historiador o historiador ingeniero? Y bueno, sí, la verdad que si pudiera dedicarme a la historia nada más, lo haría. Lo que pasa que no, económicamente no. Claro. No tiene marketing, digamos. Así que sigo trabajando en la cosa que siempre hice, y me gusta. Trabajo con mi hijo, que también es ingeniero, con mi hermano, que trabajamos en forma independiente. Está bien. Y no digo que me disguste, estoy con respecto a la ingeniería, bueno, uno a veces se cansa, pero bueno, después vengo a casa los sábados, los fines de semana, o estudio historia, o escribo, o si no, prendo la notebook y me pongo a ver el trabajo que hicimos durante la semana, o que tenemos que hacer. Está bien, la actividad es fundamental. Sí. Yo acá estoy viendo los libros que usted ha escrito. Acá nos figuran, según estoy en lagaceta.com.ar, que sí. Es usted Yo soy el editor. Sí. Exactamente. Bueno, usted acá figuran 7, desde La Sombra, Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, sí. La Guerra del Paraguay, que estamos comentando más extensamente. Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, Historias de la Pampa, sí. Soy Federal, Artigas, Rosas y Francia, Línea Histórica Federal, La Guerra Imperialista de la Triple Alianza contra Paraguay, desde el Trafalgar a Cerro Corá. A Cerro Corá. Y por último, ¿quién inventó el dulce de leche? ¿Estamos más o menos así? Sí. Ahora estoy escribiendo otro, que es sobre las invasiones inglesas. Ah, mire usted. Que para mí es 1806, 1807, 1810, 1833 de Malvinas, 1845 la vuelta obligado, y 1852 cuando lo sacan a Rosas.
Claro. Y por ahí entre medio me como alguna que no la voy a nombrar todavía hasta que no salga el libro porque me van a matar, pero bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Hay una etapa de la historia argentina que a mí me interesaría mucho, me interesa, conozco, pero no puedo conseguir por ahora, por lo menos algún libro que informe de la forma que usted informa, digamos, ¿no? Que con interpretación, como es documentación e interpretación. Claro. Que es la década que va de 1852, la caída de Rosas, hasta 1862, cuando Buenos Aires, en buena parte de ese periodo, si no es todo, está separado de la Confederación, sí, del resto del país. ¿Usted ha escrito algo al respecto? De no, esa... bueno, en los libros está así mechado algunas cosas, la batalla de Pavón, Cepeda, los enfrentamientos entre Urquiza y Mitre, porque ahí lo que pasó fue que en Pavón, ¿qué pasó? Hicieron un pacto y dijeron, bueno, ustedes, Mitre, o sea, Buenos Aires se queda con todas las provincias, con los 13 ranchos, decían ellos, y Urquiza se quedaba en la Mesopotamia, que no lo iban a molestar. Incluso tuvieron intención de separarla de la Mesopotamia, que deben hacer un país aparte, incluido Uruguay. Y bueno, toda esa parte es muy interesante también. Yo en realidad seguí todo el hilo hasta la Revolución Jordanista de Entre Ríos. Ajá. Que fue el último bastión federal que quedó, ¿no? Que Mitre, como Sarmiento, mandó el Ejército Nacional y los venció 3 o 4 veces. Ricardo López Jordán se exilió en Paraguay 2 o 3 veces hasta que, bueno, lo vencieron definitivamente. Y después ya de grande lo quiso atraer a Roca como candidato, como partidario, y no, López Jordán no quiso. Y al final lo terminaron matando acá en la calle, creo que es Maipú y Tucumán, ahí le pegaron un tiro en la nuca, un descendiente de Urquiza, porque López Jordán era lugarteniente de Urquiza. Sí. Incluso había estado en Caseros del lado de Urquiza, en Cepeda, en Pavón, todo. Cuando se armó la guerra de Paraguay, los entrerrianos se oponían, en general todo el interior se opuso a la guerra de Paraguay, lo llevaban maniados los tipos. Incluso hay notas que decía, acá le mando a tantos milicianos, no sé qué, devuélvannos las maneas. Había un catamarqueño que le facturaba a la nación, dice, por 200 grilletes para los voluntarios a la guerra de Paraguay. No querían ir. Y uno de los que no querían ir eran los entrerrianos. Se desbandaron ahí en Toledo y en Basualdo. Además Urquiza siempre navegó con un pie en cada canoa. Sí. Cuando en 1852 se vendió a los brasileros, le pagaron 400.000 patacones para que se dé vuelta. En la guerra Paraguay también fue... Pero antes, perdone Leonardo, pero antes con la batalla ganada en el 62 sí, ¿se retira o no? Él se retira, sí, claro. Pero hicieron un pacto masónico ahí, porque el mismo Mitre lo confiesa en un pacto masónico. Después dice, antes de Pavón nos reunimos en el templo, él mismo Mitre lo dice. Ajá. Dice, y el ala invisible batió las alas y bajamos las espadas. Eso es un arreglo. Claro. Que fue el pacto ese que yo le digo, que Urquiza se iba a quedar en la Mesopotamia y Mitre en el interior. Claro. Ahora, ¿qué pasó? En la guerra de Paraguay, los paraguayos, los entrerrianos no querían ir. Además, Urquiza le había vendido toda la caballería a los brasileños, 30.000 caballos le vendió. Ajá. Y Urquiza era compadre de López, y le decía, no, si le decía a López, si Paraguay tiene que invadir Buenos Aires,
los entrerrianos van a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Y después le vendió los 30.000 caballos a los brasileños y se dio vuelta. Entonces después era proveedor del ejército. Claro. Y López Jordán todo eso no lo aceptó, porque incluso Mitre lo dejó, le largó la mano al Chacho Peñalosa, que lo mataron los porteños, que en realidad los mataron uruguayos que eran mercenarios de Mitre y de Sarmiento, al Chacho Peñalosa, a Felipe Varela. Entonces todo ese resentimiento, ahí López Jordán se da cuenta de lo que era Urquiza. Entonces le quieren hacer una revolución que se retire de la política y que se exilie, y entonces lo fueron a buscar ahí al Palacio San José en Entre Ríos, y Urquiza se rebeló, se quiso defender, sacó un arma y lo mataron. Eso fue lo que pasó. Claro. Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos una biblioteca acá en la radio, esto es una radio cooperativa, sí. Y nos gustaría comprar alguno de los libros que vemos acá, así que le vamos a, después cuando terminemos el reportaje o en otro día, le hacemos el pedido para que usted lo pueda enviar por correo. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, estamos muy gustosos de esta entrevista, nos parece muy, no sé, muy agradable. Yo estoy muy pleno con todo lo que usted está diciendo, y la visión y la óptica y la información, la objetividad. Es muy difícil hablar sin la verdad, ¿no? Y es difícil, sí. Lo que pasa es que la gente y claro, tiene miedo porque enseguida es digamos, lo ningunean, es ¿cómo es? No me sale la palabra, es Sí, pero está entendido con eso de ningunea, ya no sé cuál quería decir usted, pero... Sí, no me acuerdo, en este momento no me sale la palabra, pero queda como un ignorado, lo hacen de lado, digamos, esa es la verdad. Claro. ¿Ha leído? Incluso, le digo, yo por ejemplo fui a Paraguay, que estuve incluso en el Cabildo y en algunas radios, y alguno por ahí me ha dicho, pero ¿cómo usted es argentino y viene a hablar de la guerra de Paraguay? Bueno, los argentinos también estuvieron en la guerra de Paraguay. Sí, aparte lea el libro y después me critica. Y algunos argentinos me han dicho, pero vos ¿cómo defendés a Paraguay? No, yo no defiendo a Paraguay, yo defiendo la verdad, qué sé yo. Sí, no, más vale. No, pero además, bueno, hay que reconocer que lo que dijo usted al principio de la entrevista, ¿no? Que nos enseñaron una historia que usted se puso a investigar y bueno, esa historia la grabaron a fuego. Y claro, por ejemplo, Saldías, que fue uno de los primeros revisionistas, él era liberal, era amigo de Mitre y secretario o algo así de Sarmiento, y se le ocurrió escribir un libro sobre Rosas, y Sarmiento y Mitre lo incentivó para que lo haga. Y Saldías, mire si sería liberal y antirrosista, que cuando le quisieron hacer una misa a Rosa acá en Capital, cuando murió, se hizo una manifestación en contra, y uno de los que manifestaba era Saldías. Ahora después empezó a estudiar la historia, los periódicos de la época, etcétera. Se fue a Inglaterra a hablar con Manuelita, que le mostró todos los papeles que se había llevado Rosas. Terminó escribiendo un libro, que son 3 volúmenes, que se llama Historia de la Confederación Argentina, que en principio se llamaba Historia de Rosas, con Z. Y entonces, cuando lo editó, le mandó a Mitre unos ejemplares. Y Mitre se agarró una rabieta de la Gran Siete, que incluso lo dijo pues, en el periódico. Dice que Saldías había escrito la historia sin respetar los nobles odios. Y Saldías le tapó la boca, porque le dijo, yo no escribí la historia por los nobles odios, escribí la historia en honor a la verdad. Claro. Y por ejemplo la guerra Paraguay, que estaba todo programado de antes, el mismo Mitre lo decían en las editoriales del diario La Nación, que en esa época se llamaba La Nación Argentina. Decía, el próximo paso es Paraguay, lo dijo
ni bien lo sacaron a Rosas en Casero, estaba todo previsto. Mire, la historia no es casualidad, es un plan, digamos, que se viene cumpliendo, un plan que se va cumpliendo. Puede tener, digamos, distintos matices y todo, pero lo sacan a Rosa, después lo sacan a Venancio Flores, después van a Paraguay y lo terminan destruyendo, y bueno, ahora estamos todos destruidos, somos 23 países en América, ¿no? Una última por ahí, salvo que usted tenga algo más para agregar, porque gustoso lo estamos difundiendo, bueno, y lo vamos por a hablar difundir. podemos hablar toda la noche. Preparen un buen churrasco y nos juntamos. Sí. Dice que lo esperamos acá, Diego Rojo dice que lo esperamos. Estuve medio cerca por ahí la vez pasada, me fui a General Lavalle. Ah, mire usted, acá Para hablar ahí nomás. por los caminos rurales. Sí. Rodríguez estuve en Ponte, General Belgrano. el intendente Rodríguez Ponte, si tuvo que hablar con Claro, con sí. la autoridad. Bueno, no, yo le quería preguntar sobre el libro de Arturo Jaureche sobre el revisionismo histórico. Sí. Si lo ha leído, yo supongo que tiene, no sé si lo No, lo he leído hace mucho, pero no, la verdad que no tengo así, hace tanto que lo leí que no me acuerdo. No se acuerda nada. No, está bien. No, porque tiene un apéndice donde él habla de los, que en realidad lo escribe otro señor que no recuerdo el nombre ahora, no es Arturo Jaureche, que escribe sobre el tema, y tiene un apéndice donde habla de los historiadores revisionistas. Sí. Y yo ahí vi su nombre también. Ah, pero pero entonces tan viejo seré. No, pero yo en la época de Jaureche estaba en Bolivia todavía. No sé, muy raro, qué sé yo. Ojo que hay un castañino que escribe también, que creo que es Raúl Castañino, pero escribe... No, pero yo sé. Bueno, mire, ahora lo que yo tenemos, cuando le pida el libro, me rectifico o me ratifico, y le paso hasta la página del libro que lo leí. Pero puedo estar equivocado yo, discúlpeme. No, puede ser que alguien haya escrito un libro sobre Jaureche y me haya tenido la amabilidad de nombrarlo. No, yo no me acuerdo el nombre del... este libro es de Arturo Jaureche, firmado por Arturo Jaureche y todo, pero la segunda parte, hay una parte, es la misma tapa, porque yo estoy mirando acá en internet que hay una tapa donde está Juan Manuel de Rosas en la tapa, porque él dice que el eje del revisionismo es Juan Manuel de Rosas. Sí, claro, porque ¿qué pasa? Juan Manuel de Rosas, primero trataron de ignorarlo, como no lo pudieron ignorar, trataron de taparlo, de desfigurar la figura de Rosas. Cuando empezaron a revisar la historia y se dieron cuenta de lo que era, para mí fue el tipo más grande que hubo acá. Tuvo 20 años peleando contra abrazo partido, no le sacaron ni un metro cuadrado de territorio. No, y además, si hay, para que el general José de San Martín le legara el sable corvo, no se lo va a legar a cualquiera, ¿no? No, claro, porque San Martín en realidad, San Martín estuvo, no sé si 5 años acá, o 7, y en realidad San Martín, si vamos a la realidad, dividió el virreinato en 4 o 5 provincias o naciones, como quiera llamarlo, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, a Paraguay la dejaron de lado y Uruguay también, y se fue a Inglaterra porque los unitarios le hicieron la guerra. Claro. Pero Rosa estuvo peleando brazo partido contra todos y entonces cuando hubo la invasión anglo-francesa, San Martín lo reconoció a Rosas que había sido un hombre, incluso dice una lucha incluso de más trascendencia que la guerra libertadora, lo dijo.
Y a Alberdi le pasó lo mismo, porque Alberdi... ¿Cómo? Exactamente, digo yo, no apoyando lo que usted dice, porque comparto plenamente. Alberdi, cuando en principio lo quiso, digamos, ganárselo a Rosas o arrimarse a Rosas. Como Rosas no le dio bola, entonces se hizo su opositor, se fue a Uruguay, que yo empezó después que cae Rosas, se da cuenta del error que cometieron. Incluso lo va a ver a Inglaterra y le dice: usted tiene que defender el juicio de la historia, que tiene que mostrar sus papeles y tiene que ser reconocido. Alberdi se dio cuenta que se había equivocado. Y con el sable de San Martín que usted dice, cuando le dona el sable, hubo uno que fue al SINA, que le escribe a un amigo y le dice, y San Martín encima tuvo la osadía de dejarle el sable a Rosa, dice, pero las generaciones venideras no tienen por qué enterarse, porque la historia la vamos a contar nosotros. ¿Se da cuenta que es una historia mentira, pero sí, y confesada la mentira? Sí. Hoy a la mañana... Perdón, siga. Y le hago una cortita, con el sable de Rosas, con el sable de San Martín, perdón, hay una confusión bastante común, porque incluso lo han usado los unitarios para denostar a Rosas. Dice Rosas, dice un desagradecido, dice el sable de San Martín se lo donó a Solano López. No, San Martín le donó el sable libertador a Rosas. Y Rosas en el testamento pone: así como San Martín me donó el sable de la independencia, yo le dono a Francisco Solano López el sable de la soberanía, por la defensa que hizo de la soberanía de Paraguay. Pero le donó el sable de él, no el que San Martín le había donado a él. Claro. Tanto así que cuando muere Rosas, está en el cajón, está la bandera argentina y está el sable de San Martín. Claro. Después Manuelita, o Terrero, que era el marido, lo restituye a la nación, pero el sable en realidad era de Rosas. Claro, sí, totalmente. No, simplemente comentarle, hoy difundimos quien quiera oír que oiga, que es una canción de Lito Nevia, quizá la conozca. Ah, sí. Si la historia la escriben los que ganan, ¿no? Sí, siempre pasó. Sí. Desde la historia desde el paso de las Termópilas hasta la Segunda Guerra o la Guerra de Irak, siempre han contado los que ganan. Bueno, ingeniero Leonardo Castañino, historiador, para mí, yo no lo he visto construir puentes ni caminos, pero bueno, si usted lo dice, es así. No obstante, le queremos agradecer que haya participado por la AM 1440 en este programa especial de entrevista con propuestas. Sí, con respecto a, si quiere ver alguna de los trabajos que yo he hecho de ingeniería, tengo una página también de internet que es Castañino Proyecto de Ingeniería, pongan en internet y aparece. Castañino Proyectos de Ingeniería. Bueno. En realidad la página es castañinoingeniería.com.ar. Ahí le aparecen unas cuantas. Bueno, no, le digo porque yo llegué a usted por historiador, no por claro, no, está bien, no es que me quiera... Bueno, estamos muy agradecidos, le dejamos un saludo a Diego Rolo Rojo, quien ha escuchado atentamente toda la entrevista, y bueno, quien le está hablando le agradece mucho el haber participado en nuestro programa. Y le vamos a enviar la copia de lo que estamos conversando, claro, y además, bueno, nosotros lo publicamos, tenemos una página web y tenemos Facebook y lo vamos a poner en estos lugares, en estos sitios. Bueno, y si voy por Mar de Ajó, le aviso. Sí, se anda por la zona. Entonces prepara a comer una tira de asado con una molleja. Sí. Nosotros, bueno, y también podemos poner un poco de pescado asado que es muy rico, de mar, pescado de mar. Bueno,
Quedamos a su disposición, Leonardo, y ya nos Lo vamos a estar mismo, comunicando, ¿eh? Muy amable. Bueno, no, muy amable, un abrazo. Adiós, adiós, que lo pase muy bien. Ha sido Leonardo Castañino, ingeniero civil y fundamentalmente historiador, revisionista, y nosotros esto va a una caricia y un reconocimiento a los paraguayos que habitan el Partido de la Costa y la región, porque habló buena parte del reportaje de la guerra de la Triple Alianza, esta guerra tan injusta que sufrió y padeció Paraguay. Ha sido todo por hoy. Les dejamos a todos ustedes un saludo muy cordial y será hasta la próxima. En los controles, Diego Rolando Rojo. No solamente los controles, sino la creatividad, que es muy importante en la radio. Será hasta la próxima. Los saluda Silvio Bajeneta.